Existen muchos lugares para vivir. Casas familiares, casas cómodas, casas acogedoras. Porque en una casa ponemos toda nuestra ilusión durante toda nuestra vida. Los detalles, los lugares especiales. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Tenemos casas de 180 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Con 3 cuartos, todos con baño. Baño social en casa. Área de lavado. Patio posterior y delantero. Parqueadero propio para 2 vehículos. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Con la garantía de constructora e inmobiliaria Genai. Toma contacto. 098-664-1831. Aplica para tu crédito VIP. Conviértete en un verdadero chofer profesional. Matrículas abiertas para la licencia categoría tipo E regular. Y en solo 9 meses podrás conducir camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas. Tráiler, volquetas, tanqueros y mucho más. Última promoción con la ley anterior, porque después entrará en vigencia el ascenso por categoría. Matrículas hasta el 6 de febrero de 2024. Cupos limitados y clases virtuales. Visítanos en la vía Quevedo y Antonio Ante o llámanos al 0981-445-493. Formamos verdaderos conductores profesionales en el Sindicato de Choferes de Santo Domingo. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Managua. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní, o mejor el nuevo plato, el chop suey, cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! Vamos a Santo Manaba. Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del Puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984-868224. Síguenos en redes sociales como @santomanaba. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarnos en una nueva emisión de Más Noticias, aquí en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Gracias a quienes nos escuchan para arrancar una nueva semana a través del dial 89.3 y gracias también a quienes se van sumando a nuestra transmisión en vivo en la fanpage en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas, ahí usted nos encuentra como Más Radio FM 89.3. Estamos listos para arrancar con la jornada informativa en este lunes 15 de enero de 2024 y vamos a revisar precisamente a esta hora cómo amanece Santo Domingo con el clima. Mucha atención. A continuación presentamos el clima en Más Noticias.
Santo Domingo amanece a 21 grados centígrados. Creo que esa es una característica de nuestra ciudad, pero en algunas zonas se reporta una ligera llovizna que se va incrementando en algunos espacios y de acuerdo al pronóstico del clima se prevé que vaya mermando en el transcurso de la mañana, a eso de las 8 o 9 de la mañana, vaya mermando esta llovizna que se registra en algunos sectores de Santo Domingo. Mientras que el INAMI, para hoy día el lunes 15 de enero, pronostica que en el transcurso de la mañana, media mañana ya, se vaya abrigando algo el día. La tarde los cielos se mantendrán nublados, mientras que en la noche se pronostica lluvias no tan intensas como las que hemos venido viviendo estos últimos días en Santo Domingo, pero sí va a haber algo de lluvias por ahí, hay que tomar las precauciones del caso. Hay una alerta de pronósticos de radiación ultravioleta, para el día de hoy, lunes, para Santo Domingo. Hay un grado 7 de rayos ultravioleta, así que hay que tomar las precauciones también, tener muchísimo cuidado con el sol, tratar de utilizar mangas largas, gafas, gorra, sombrilla, bloqueador solar en lo posible para evitar este contacto directo de nuestra piel con la radiación ultravioleta. Hasta ahí las recomendaciones del clima. Revisamos a esta hora cómo están las vías de Santo Domingo. Mucha atención. Llega el tráfico. La información que tú necesitas. Y precisamente el EQ 911 a esta hora nos reporta y nos recuerda que la vía Loax Santo Domingo se mantiene cerrada en el kilómetro 83 debido al deslizamiento de rocas que se ha registrado en estos últimos días en ese punto. Resulta que la prefectura limpia la vía, pero las lluvias que caen en lo alto de la cordillera provocan que las rocas vuelvan a caer y se vuelva a inhabilitar esta vía tan importante. Hay que recordar que se vienen desarrollando algunos trabajos de mitigación, por ejemplo la limpieza de taludes a lo largo de esta estructura rocosa para evitar que sigan cayendo las piedras, y esto según la prefectura le tomará 10 días más. Inicialmente eran 15, ya han pasado estos primeros 5 días, faltan 10 días para la meta que se ha puesto la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas para poder habilitar al 100% esta importante vía nacional. Vamos con las otras vías. Las Mercedes Los Bancos está habilitada, pero recuerde que las condiciones de esa vía no son las mejores, así que si usted va a viajar a Quito por esa opción, vaya con mucho cuidado, con mucho tiempo de anticipación para que conduzca con precaución y no vaya apurado por esa vía. La vía Santo Domingo Quirindé, Santo Domingo El Carmen, Santo Domingo Luz de América, Santo Domingo Quevedo se encuentran totalmente habilitadas, no hay novedad en esos tramos. La vía La Concordia Puerto Nuevo también está habilitada. La vía Vallehermoso Los Bancos está habilitada con restricción para vehículos pesados y la vía Calacalí La Independencia no está habilitada. Se sigue trabajando aún en el colapso de la alcantarilla. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a arrancar precisamente a esta hora con el desarrollo de información nacional. Mucha atención. Las noticias nacionales. Y precisamente hay varios resultados para compartir en el marco de estos operativos que viene ejecutando tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de nuestro país en medio de esta declaratoria de conflicto armado interno. Hay algunas novedades al respecto, pero sobre todo la novedad más grande es el tema de las detenciones. Es importante destacar que ya el número de detenidos sobrepasa los 1,000 al día de hoy. Al día sábado el corte era 859 y de esto pues también algunos de estos capturados serán puestos a órdenes de la justicia por el delito de terrorismo. Aquí en Santo Domingo también hubo novedades. Vamos a revisar estas cifras a escala nacional para irlo aterrizando en nuestra provincia. Mucha atención. Desde este miércoles, cuando empezaron las operaciones antiterroristas en el país, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han detenido a 859 personas, 94 por terrorismo, delito tipificado en el Código Penal con prisión entre 10 y 13 años. Según un informe del bloque de seguridad, los 94 fueron procesados y tienen orden de prisión preventiva. Pertenecen a 9 organizaciones de las 22 identificadas por el gobierno como terroristas. La mayoría son de los Lobos, Tiguerones y Choneros. El resto son de los Águilas, Gángsters, Fatales, Lagartos, R7.
Los otros centenares de implicados son investigados por otros delitos como tráfico de armas, narcotráfico, robo, extorsión e intimidación. Este sábado las operaciones militares y policiales continuaron en las 24 provincias. Se registraron nuevas detenciones y se incautaron armas, municiones y explosivos. En la provincia de Los Ríos se hicieron varios allanamientos en distintos cantones. Se detuvo a 8 personas de Los Lobos, además un arma de fuego, 133 municiones. Con estas intervenciones, la Policía Nacional da a conocer a la ciudadanía su compromiso para erradicar todos los índices de violencia y delincuencia que está viviendo la provincia de Los Ríos. En la provincia de Guaya se detuvo a 7 personas también de Los Lobos, una subametralladora y 2 pistolas. En la provincia de Esmeraldas, 2 detenidos, cabecillas de la organización Gánsters. En Manabí, un detenido con 2 armas de fuego. En la provincia del Oro, un detenido, armas y municiones. Además, en la provincia de Sucumbíos se detuvo a 2 personas de la organización de Los Lobos. En 4 días desde la declaratoria de conflicto interno armado, se decomisó media tonelada de droga, además 3 embarcaciones, 126 explosivos como granadas, dinamita y mecha lenta. 7 de la mañana con 12 minutos. Aquí en Santo Domingo se ejecutaron algunas acciones para combatir este tema de la delincuencia organizada, de los grupos terroristas que operan en nuestra provincia también. Este fin de semana se hicieron algunas detenciones, entre ellas la aprehensión de 5 sujetos en la Cooperativa Asistencia Municipal 1, quienes dispararon a los militares que se encontraban haciendo un patrullaje por esa zona. De esta forma reza precisamente el informe militar. Y en base a eso pues se ha dado con estas detenciones. Estos sujetos han sido puestos a órdenes de la justicia y ahora tendrán que ser juzgados incluso por el delito de terrorismo. Hasta ahí las novedades en Santo Domingo. Por parte de la Policía Nacional se han desarrollado algunos operativos en el marco de evitar el cometimiento de delitos, el tema de armas, el tema de municiones, explosivos y evitar atentados también en nuestra ciudad. Se han desarrollado operativos nocturnos incluso, enfocados a estos vehículos que tienen características muy particulares, es decir, polarizados, sin placas, sin identificativos y que en algunos casos tratan de evadir la ley. Ahí la policía hacía una recomendación a la ciudadanía de bien, porque los buenos somos más, salir con nuestros documentos de identidad, con nuestra cédula, con nuestra licencia, para que el momento que se desarrollen estas revisiones a los vehículos que se hacen al azar en zonas conflictivas, sobre todo, o de alto tráfico en Santo Domingo, las revisiones sean rápidas, usted no lo retrasen mucho las autoridades para que pueda ir a su trabajo o al lugar a donde se dirija. 7 de la mañana con 14 minutos. Además, este fin de semana la policía y las Fuerzas Armadas, sobre todo, ejecutaron acciones en los centros carcelarios para tratar de retomar el control en algunos de ellos. Una de estas cárceles intervenidas fue la de Esmeraldas, en donde había 9 guías penitenciarios que estaban retenidos por parte de privados de libertad. Esta cárcel fue intervenida, se logró rescatar a estas personas, así como ocurrió en algunas otras del país. Revisemos un resumen. Luego de 5 días, 9 agentes de seguridad penitenciaria y 2 funcionarios administrativos fueron liberados tras ser retenidos por presos de la cárcel de Esmeraldas. En la negociación intervinieron representantes de la Iglesia Católica de esa provincia. Al sitio llegó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos para realizar una evaluación médica al personal. El operativo de liberación duró varias horas. Cuando se busca un diálogo basado en derechos y basado en el orden constitucional, se puede llegar a esta serie de cosas. Yo creo que aquí el auténtico ganador es el pueblo ecuatoriano. 4 horas haciendo este trabajo y tenemos este final feliz para que los 11 retenidos estén tranquilos. Están acudiéndose al hospital para hacerse la ficha médica. El gobernador de la provincia advirtió que se realizarán requisas en el centro de reclusión, donde permanecen 1.385 reos. En la cárcel de Cotopaxi, una agente de control penitenciario fue liberada. Otros 45 continúan retenidos en dicha prisión. El operativo se cumplió la noche de este viernes. La situación del CRS Cotopaxi
es precaria. Necesitamos que ayuden a nuestros compañeros uniformados. Yo soy como paloma mensajera para mis compañeros. Las autoridades lograron la negociación de su salida porque la uniformada presentaba problemas de salud, por lo que fue trasladada a un centro médico. En la cárcel de Turi, en Azuay, la madrugada de este sábado se registraron nuevos enfrentamientos que generaron zozobra entre los habitantes de este sector de Cuenca. Allí las autoridades solicitan el ingreso de la Cruz Roja para atender la situación de salud de 2 guías. A las 18:30 de este sábado se conoció que también se logró la liberación de 13 agentes en la cárcel de Ambato. Las operaciones y protocolos continúan por la retención de 132 servidores penitenciarios y 13 funcionarios administrativos que permanecen en otros centros. 7:17. Dentro de estas intervenciones, de hecho, anoche en Esmeraldas, algunas personas lo criticaban, otras personas lo aplaudían, usted saca sus propias conclusiones, pero los militares se llevaron hasta los colchones y todas las pertenencias de los privados de libertad en la cárcel de Esmeraldas. Los presos les tocará dormir en el suelo, habían familiares que estaban reclamando en los exteriores de esta cárcel, diciendo que se está atentando contra los derechos humanos dentro de este centro penitenciario. Habían otras personas que aplaudían muchísimo la acción por parte de las Fuerzas Armadas. Todo esto se vio ya a eso de las 10:30 de la noche, cuando salían las volquetas de los militares cargadas de colchones, que era lo más visible, entre otras pertenencias que se retiraron desde esa cárcel. 7:18 a.m. La Organización de Estados Americanos ha expresado su apoyo a estas acciones que está desarrollando el Ecuador para poder luchar contra el crimen organizado y estos grupos de terrorismo. Pero ¿hasta dónde avanza este apoyo? Vamos a revisar la siguiente nota. Este viernes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, sesionó para analizar el conflicto armado en Ecuador. La canciller Gabriela Sommerfield expuso ante 33 países miembros reunidos en Washington la escalada de violencia que según ella se inició con el caso Metástasis. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, advirtió que como respuesta a este operativo existiría una escalada de violencia. Incrementó con el anuncio de trasladar a cabecillas de bandas a la cárcel La Roca y se agravó con la fuga de presos. Sommerfield expuso los resultados de las operaciones tras la declaratoria de guerra contra 22 grupos criminales y explicó la necesidad del apoyo internacional. El sistema interamericano debe contribuir a la articulación de la cooperación, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología para superar los desafíos que presentan las amenazas a la seguridad. El Ecuador no puede bajar los brazos frente al narcoterrorismo. La ciudadanía y el gobierno ecuatoriano no permitirán que se imponga la violencia en el país. Tras su intervención, Costa Rica propuso la aprobación de la Declaración de Defensa de la Democracia y la Paz Social en la República del Ecuador, que fue aprobada por los países miembros. En 8 numerales respaldan el régimen de Daniel Noboa, reconocen sus esfuerzos para restaurar el orden público, rechazan los actos violentos protagonizados por la delincuencia organizada transnacional y se comprometen a seguir monitoreando la situación en Ecuador a fin de ofrecer la cooperación técnica que sea posible. Las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano deben ser la vía para respuesta efectiva a la crisis. Estas medidas obviamente no eran fáciles de adoptar. Reconocemos la valentía y determinación con la que ha procedido el gobierno del presidente Noboa al respecto. Esta no es solo una crisis ecuatoriana, es un desafío regional que requiere de respuestas coordinadas y solidarias. El terrorismo siempre es un enemigo común de todos nosotros y es la causa profunda de preocupación para nuestra región. La canciller ecuatoriana agradeció el apoyo de la OEA y resaltó la importancia de la unión de sus miembros para respaldar al Estado de Derecho y la defensa de la sociedad civil. Son 38 países los que han ofrecido hasta el momento asistencia internacional para enfrentar el conflicto armado contra los grupos terroristas en Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha dicho que aceptó la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos y de Argentina, cuya nación pretende enviar sus fuerzas de seguridad. Pero
¿Legalmente se puede recibir a las tropas de otras naciones para operaciones en el territorio del Ecuador? Hay que recordar que aquí hay una limitación constitucional y se prohíbe precisamente el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras que tengan propósitos militares. Con este argumento se sacó a la base de Manta, por ejemplo, hace unos años de nuestro territorio, y que lleguen tropas de otros países para ayudar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas implicaría incluso un cambio constitucional. Revisemos los detalles acerca del alcance de esta ayuda precisamente que podría recibir nuestro país, pero sobre todo hasta qué punto es válida, ¿no?, la ayuda de Fuerzas Armadas extranjeras para este conflicto interno armado que está atravesando el Ecuador. 38 países ofrecieron asistencia internacional para enfrentar el conflicto armado contra los grupos terroristas en Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha dicho que aceptó la ayuda de Estados Unidos y Argentina, cuya nación pretende enviar sus fuerzas de seguridad. Pero legalmente se puede recibir a tropas de otras naciones para operaciones en territorio nacional. La Constitución, en su artículo 5, indica que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Citando esa norma, el constitucionalista André Benavides dice que limita el apoyo internacional. Por lo tanto, cualquier ayuda que se pretenda brindar, obviamente que tiene que ser en el marco de la cooperación respecto de estrategias, tácticas e inclusive la donación de cualquier tipo de armamento o munición. Pero decir que van a venir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Argentina o cualquier tipo de grupo militar, evidentemente nuestra Constitución lo prohíbe. Agrega que una opción para recibir soldados extranjeros es que los países implicados suscriban un convenio, que luego debe ir a la Corte Constitucional, aunque esa entidad requerirá que la Asamblea Nacional tome una decisión. Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es la colaboración internacional. Ahora, las Naciones Unidas y otros organismos han declarado que tanto el narcotráfico es un delito transnacional como el terrorismo un delito de lesa humanidad. Entonces es una disposición, una norma superior que indica que cuando se dan estos casos, los estados y los organismos internacionales deben de cooperar, en este caso al Ecuador, que está en un conflicto armado interno. Por su parte, el presidente Noboa aseguró que recibirá la ayuda con base en el derecho internacional humanitario. 7:24, y una de las medidas que precisamente ha puesto en marcha el gobierno nacional para frenar algo el tema de delincuencia y que se vive actualmente en nuestro país ha sido la exigencia del certificado de antecedentes penales en las fronteras tanto con Colombia como con Perú. Y esto afectará en los pasos regulares para el ingreso de los migrantes de otra nacionalidad al Ecuador. Este certificado deberá estar debidamente apostillado en el país de origen para que sea válido y permitir el ingreso de estas personas al territorio ecuatoriano. Revisemos los detalles en la siguiente nota cortesía de Saracay Televisión. El Ministerio del Interior, a través del Acuerdo Ministerial 007, informó que mientras se mantenga la emergencia en el país y con el objetivo de fortalecer y preservar la estabilidad de la nación, se procederá a solicitar los antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen al Ecuador a través de las fronteras norte y sur. El objetivo de la acción será evitar y controlar el ingreso al país de personas o individuos que puedan convertirse en una amenaza o un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Derechos del Sur cuestionan el alcance de la medida para controlar los pasos irregulares, pues se generará un incremento de casos de trata de personas. El tráfico de personas o el coyoterismo, que es como se menciona coloquialmente, y que está relacionado con otro tipo de actividades ilícitas que se hacen al margen de la ley y al margen de los controles migratorios también en nuestro país. Entonces, en realidad, el problema de la inseguridad no pasa por prejuicios o estereotipos relacionados con personas extranjeras.
Además, Luis García, presidente de la Asociación de Venezolanos en Santo Domingo de los Áchilas, añade que esta medida podría promover el odio entre la población, pues se señala a los ciudadanos extranjeros como integrantes de los grupos terroristas. Se ha creado una afiliación entre lo que es la delincuencia y la presencia de extranjeros en el país. Añade que 1.389 reos del sistema carcelario de Ecuador son venezolanos, lo que equivale al 0.29% de la población carcelaria. Está incluso por debajo de la media mundial de la población, de la tasa mundial de privados de la libertad para una población. O sea que no podemos estar dejándonos llevar a veces por lo que se dice, ¿no? Los venezolanos sencillamente somos sus vecinos, sus nuevos vecinos. De esta obligatoriedad están exentos los niños y adolescentes que ingresen acompañados por su representante familiar hasta 4º grado de consanguinidad. 7:27 y esto ya está en vigencia en nuestro país. Mientras tanto, hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad. ¿Qué puede hacer usted, por ejemplo, y como ya lo hemos vivido aquí en Santo Domingo, en sitios donde hay alto tránsito de personas, de peatones en el centro de nuestra ciudad? ¿Qué puede hacer usted si escucha disparos? ¿Qué puede hacer usted para compartir medidas de seguridad con los más pequeños de casa, con los niños? ¿Cómo explicarles lo que está pasando y cuáles son algunas medidas de prevención que se puede poner en marcha para saber qué hacer, cómo actuar? Revisemos los detalles en la siguiente nota cortesía de Saracay Televisión. Los disturbios del 9 de enero evidenciaron la falta de conocimiento de los ciudadanos de cómo actuar ante algún evento adverso como balaceras, alteraciones del orden, disturbios o caos. Ante ello existen varias estrategias que se pueden aprender y seguir en caso de verse envuelto en alguna de ellas. La primera recomendación es mantener la calma. Alterarse podría complicar más la situación. En caso de que se encuentre en el exterior como en una calle o vereda y se esté produciendo un enfrentamiento armado, debe buscar un sitio seguro para resguardarse, como un local comercial. Dentro de este deberá hallar una columna de hormigón o algo similar para cubrirse. Recuerde alejarse de las entradas para evitar algún impacto y esperar que se retome la calma o lleguen los organismos de seguridad, mencionó Ernesto Pérez, jefe de la subzona de la policía de Santo Domingo de los Áchilas. Mantener la calma, no podemos alertarnos y alborotarnos y de pronto atropellar al resto de ciudadanos. Entonces sí hay que mantener la calma y desde luego ponernos a buen recaudo, estar alertas, mantener una red de comunicación con nuestros vecinos. Eso es lo fundamental. Si el hecho está ocurriendo en su trabajo o dentro de un local comercial, usted deberá buscar una habitación segura. Si hay la posibilidad de advertir a sus compañeros o a las autoridades, hágalo. Una vez dentro, cierre las puertas, bloquéelas y aléjese de la entrada para evitar ser una víctima. Esta recomendación también puede ser utilizada dentro de un salón de clases en caso de actos terroristas. Eso es algo básico que debemos indicar, incluso a nuestros hijos. De pronto están en la escuela y los profesores saben qué hacer. Tenemos ya los protocolos, se han hecho varios simulacros y eso es fundamental, y que nosotros también confiemos en que los maestros, los directivos de cualquier institución educativa están haciendo su trabajo y cumpliendo los protocolos. La solidaridad también es oportuna durante este tipo de alertas. Los grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niñas, niños o adultos mayores deben ser ayudados y puestos a buen recaudo. Explicar a sus hijos las acciones que deben tomar también es esencial. Indíqueles que en caso de sentir miedo deben tratar de salir del lugar con prudencia y buscar ayuda, pues los accidentes podrían ocurrir. Después de eventos adversos también es recomendable asistir a terapia para cuidar su salud mental, explicó la psicóloga Silvana Moreira. Considerando de que estamos hablando de una población vulnerable, deberíamos tomar ciertas medidas y precauciones, o tal vez prevenir a través de talleres, o a través de conocer un poco más cómo emocionalmente nos podemos ver afectados por todo esto que está pasando. Mantenerse informado por los canales oficiales es primordial para evitar más incidentes, puntualizó el ex gobernador de la provincia, Eduardo Tacuri.
Labor de los padres, las madres, el núcleo familiar, mantenerse unido y bien informado. Es decir, mantener la calma, porque tenemos una cultura de casa en la que nosotros podemos indicarles a nuestros hijos qué hacer frente a un incendio, qué hacer frente a una balacera. Recuerde que lo más importante es proteger su vida. Si existe la posibilidad de realizar simulacros en su lugar de trabajo o vivienda, es apropiado para prevenir ante este tipo de situaciones. 7 de la mañana con 31 minutos. Con estas recomendaciones importantísimas vamos a la pausa. Al volver estaremos dialogando ya con la licenciada Gloria Toapanta. Ella es presidenta provincial de la UNE y vamos a analizar cómo ha afectado este tema de la inseguridad al sistema educativo. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Adquiere la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Conviértete en un verdadero chofer profesional. Matrículas abiertas para la licencia categoría tipo E regular. Y en solo 9 meses podrás conducir camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas. Tráiler, volquetas, tanqueros y mucho más. Última promoción con la ley anterior, porque después entrará en vigencia el ascenso por categoría. Matrículas hasta el 6 de febrero de 2024. Cupos limitados y clases virtuales. Visítanos en la vía Quevedo y Antonio Ante o llámanos al 0981-445-493. Formamos verdaderos conductores profesionales en el Sindicato de Choferes de Santo Domingo. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Fin del espacio publicitario. 7 de la mañana con 33 minutos. Saludamos a esta hora con la licenciada Gloria Toapanta, presidenta provincial de la Unión Nacional de Educadores. Gloria, muy buenos días. Qué gusto saludarla a esta hora. Bienvenida. Muy buenos días, Janita. Muchas gracias por el espacio. En este caso, licenciada, queríamos analizar pues precisamente cuál es el panorama que ha afectado directamente al sistema educativo en nuestro país a propósito de esta situación de inseguridad. Al momento las clases están suspendidas hasta este miércoles, se mantienen las clases virtuales, ha sido una de las soluciones planteadas por parte del Ministerio de Educación para proteger tanto a estudiantes como a docentes. Pero esto a la final no es una situación que se ha despertado con este último conflicto la semana pasada, licenciada. Es algo que se viene reclamando desde el sector educativo desde hace mucho tiempo atrás y que ahora pues ha llegado hasta este punto. ¿Cuál es precisamente este panorama que envuelve a la educación en nuestro país? Bueno, efectivamente los hechos caóticos que se presentaron la semana anterior obligaron al gobierno a tomar algunas medidas para precautelar la integridad, la vida de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, pero creo que las víctimas colaterales que se presentaron, particularmente el cantautor muerto, asesinado por esta bala perdida, y la estudiante de la Unidad Educativa 28 de Mayo de la ciudad de Guayaquil, nos expresa cómo estuvo en ese momento preparada la situación para enfrentar una situación de esta naturaleza caótica y principalmente cómo estamos preparados en el sistema educativo. Si realmente tuviéramos protocolos de actuación en este tipo de eventos, no hubiéramos tenido que lamentar este
este tema, ¿no? De ver como una niña ensangrentada era llevada de emergencia al hospital. Esto producto de cómo se presentó la situación y el caos que se vivió en ese momento. Los maestros tenemos protocolos para actuar frente a terremotos, que es una eventualidad totalmente distinta. En ese escenario lo único que nos corresponde es evacuar los espacios físicos y buscar un lugar de recaudo dentro de la propia institución educativa. Pero un evento de esta naturaleza con amenazas reales de coches bomba y demás es otra realidad que exige otro protocolo y otro tratamiento, que es justamente lo que no tenemos, y por eso el ministerio se ha visto obligado a suspender las clases presenciales y volver a la virtualidad para de alguna manera tranquilizar a los padres de familia y evitar que tengamos nuevas situaciones como las que vivimos el 10 de enero. La exigencia en este caso, al menos se debería entender, ¿no? Que si se suspendieron las clases estos días, en este tiempo se debería haber elaborado este protocolo que hace falta y que es muy necesario en las escuelas y colegios de nuestro país, y que de pronto pues debería entrar en marcha una fase de socialización para que toda la comunidad educativa esté al tanto de este tipo de protocolos. Ustedes como docentes de la Unión Nacional de Educadores conocen si se ha iniciado con la creación de los mismos, ahora retornan a clases a partir del jueves, y qué tipo de acciones o medidas de seguridad se van a implementar dentro de cada institución. Efectivamente, durante este tiempo debió haberse buscado lo que hemos exigido desde la Unión Nacional de Educadores. Hemos planteado desde la UNE que se elabore un protocolo de actuación en estas emergencias y hasta el momento no lo tenemos. Se ha hecho desde el ministerio una socialización de cómo trabajar en estos momentos desde la virtualidad, más no cómo se podría canalizar una emergencia de tipo violento dentro de las instituciones educativas. Entonces, es evidente que los maestros y las autoridades actuamos en ese momento por propio instinto, ¿no? Lo único que pudimos resolver en ese momento es que los estudiantes no salgan de las instituciones educativas hasta que sus representantes no lleguen a la institución, y de hecho los docentes fuimos los últimos en salir de las escuelas ese día hasta que los padres lleguen por sus hijos. Esa es la única medida que se pudo tomar en ese momento. De ahí no ha habido ninguna actualización. No ha habido ninguna socialización de toda una semana en la que el ministerio pudo haber coordinado acciones con el Ministerio de Gobierno, con la policía, para incentivar a los maestros en qué acciones debemos tomar una vez que retornemos a la presencialidad en los próximos días. Cabe recalcar también que ya en los próximos días va culminándose el año lectivo acá en la costa. Estamos próximos a que los estudiantes del tercero de bachillerato finalicen sus actividades, pero aún así, hasta el mes de febrero nos quedamos todavía dentro de las aulas con los estudiantes hasta primero de bachillerato. Entonces, es preocupante. Evidentemente los maestros, los padres de familia y los propios estudiantes tienen la tensión en su estado emocional, y por eso muchos docentes optamos por trabajar la semana pasada por el tema de la canalización de las emociones y el estado de ánimo que teníamos que hacerlo. Entonces, en esta oportunidad exigimos nosotros al Ministerio de Educación esos protocolos, lo hemos hecho público y de la mano hemos exigido que se declare también en emergencia la educación, porque no es posible que ante esta situación de cosas las instituciones educativas no tengan resguardo de seguridad. Muchas instituciones no tienen guardia de seguridad, están abiertas las puertas a que cualquier persona pueda ingresar. Entonces urge que no solamente 10, 20 instituciones en la ciudad y en la provincia tengan seguridad privada, sino que tengan también la inversión desde ese punto de vista, y para asignarle recursos a eso hemos planteado que se declare en emergencia la educación. En este caso, Gloria, ¿cuál es la situación en Santo Domingo de los Áchila? Sabemos que no es lo mismo hablar de instituciones educativas que están en el centro de nuestra ciudad, como las que están en cooperativas como el Plan de Vivienda, Cristo Vive, Juan Eulogio. Es decir, hay zonas que son un tanto más vulnerables en relación a otras en situaciones de seguridad. Y hace unos meses atrás recuerdo
que tanto el Ministerio de Educación como la Policía Nacional pusieron en marcha el programa Escuelas Seguras, con el mismo que se buscaba pues fortalecer el tema de inseguridad, identificando estas instituciones educativas que son más vulnerables al cometimiento de delitos, a la presencia de los grupos de delincuencia organizada, al tema de drogas, entre otros factores. ¿Cuál ha sido el resultado que ha tenido esto a escala provincial, Gloria? Y de pronto, pues, si hace falta seguir fortaleciendo este tipo de programas. Bueno, en realidad es casi nulo el impacto que ha tenido este plan Escuelas Seguras, porque en el país existen más de 15.000 unidades educativas y apenas este plan se lo pudo implementar en 200 unidades educativas. El Ministerio de Educación, tanto como la Policía Nacional, tienen mapeado todos los puntos rojos en el país. Ellos saben dónde está el conflicto. Ellos saben en qué barrios, en qué zonas, en qué distritos se ha exacerbado la violencia. Y allí precisamente es donde no han ingresado, donde no han actuado, donde no han presentado ningún protocolo de seguridad, donde no han implementado la famosa escuela segura. Desde el punto de vista del gobierno, cuando hizo el lanzamiento de la famosa escuela segura, era plantear únicamente patrullajes de la policía alrededor de las unidades educativas. Y por eso nosotros hemos señalado que es una responsabilidad del Estado brindarnos seguridad, y a más de dotar de policías alrededor de las unidades educativas, debe ser un plan integral. El plan integral contempla incorporar en el proceso educativo un sistema de formación, de prevención, tanto a padres como a estudiantes, de cómo actuar en estos momentos. Porque sucede que tampoco los padres están preparados. Entonces los padres no pudieron, y en general no se pudo en la población ecuatoriana, discernir una verdad de una falacia en ese momento. La mayor cantidad de información que se proporcionó en ese momento era falsa. Después del caos ya se pudo evidenciar que más del 67% de las alarmas que se presentaron en ese momento eran falsas. Entonces la población no está preparada para verificar la información, para discernir lo que es verdadero y falso, y en esa medida se requiere un plan integral de seguridad que implique trabajar desde la comunidad, tener alarmas comunitarias, tener patrullajes constantes de la policía, tener un sistema de capacitación para docentes, para estudiantes, para maestros, y a la par de eso trabajar el aspecto socioemocional también. Entonces, por eso es que nosotros hemos insistido en la Comisión de Educación, hemos insistido en el Ministerio de Educación, y lo vamos a seguir haciendo, que es prioritario, es emergente que se declare a la emergencia y a la seguridad en salud, de tal forma que el gobierno pueda asignarle recursos para resolver estas problemáticas y realmente atiendan lo que ellos ya tienen identificado. Ellos tienen plenamente identificado en un diagnóstico cuáles son los puntos rojos, cuáles son los puntos en los cuales debe intervenir con mayor fuerza este plan de seguridad, pero no lo han hecho porque no lo quieren hacer y porque también les hace falta recursos. Entonces nosotros por eso hemos exigido, y en los próximos días vamos a continuar exigiendo, que se priorice estos dos aspectos ahora de manera fundamental. Este tema de la afectación, ¿no?, que ha tenido el tema de la presencia de delincuencia, de violencia, de drogas en algunas instituciones educativas, que de hecho, por ejemplo, aquí en Santo Domingo lo palpamos en algunas instituciones. Alguna vez se generaron alertas de estudiantes que intentaron ingresar a planteles portando armas, por ejemplo. Tampoco se tenía en ese momento un protocolo claro de qué hacer, a quién llamar, cómo actuar, y eso pues refleja aún más la carencia de este tipo de procedimientos, como usted lo menciona, Gloria, pero que en efecto ha tenido una repercusión y una afectación al proceso de aprendizaje también. La situación emocional de la comunidad educativa es importante, no solo de los estudiantes, asumo que también de los docentes. Aquí en Santo Domingo no se ha escuchado de amenazas a profesores de manera directa o denuncia oficial, como en otras ciudades u otras provincias, por ejemplo, que se ha puesto en riesgo la vida del docente al recibir amenazas de ciertos delincuentes o supuestos antisociales que incluso agreden a los mismos docentes, o a su vez también a los mismos estudiantes, y esto a la final va a afectar al proceso de aprendizaje. Hay algún tipo
de recesión en la situación de los niños, niñas, jóvenes que acceden al sistema educativo para continuar su formación. Gloria, ¿cómo han valorado ustedes este tema, que ha sido un problema cuyas cifras se han venido intensificando incluso desde la pandemia hasta la actualidad? Sí, es sumamente preocupante porque los datos nos demuestran la realidad de lo que está ocurriendo. Cerca de 300 estudiantes o cerca de 300 jóvenes, niños y jóvenes que han fallecido en este último 2023 han sido víctimas del sicariato, es decir, de las víctimas que han perdido la vida en este periodo anterior, han sido víctimas del sicariato, y muchos de ellos son niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos abandonaron las aulas para sumarse a las bandas de delincuencia organizada. Y por eso justamente es que nosotros estamos planteando que la educación como tal tiene que cambiar. No puede seguir siendo la misma educación que tuvimos hace 16 años, que es el currículo actual que tenemos. El último cambio que se hizo curricular fue en el 2016 y obedecía a otra realidad, obedecía a otras circunstancias, y la educación no es la misma. Ahora tiene otros fenómenos, tiene otras integrantes, y por eso nosotros hemos planteado que debe esto analizarse de mejor manera y plantearse un currículo acorde a la realidad ecuatoriana, que nos permita trabajar en valores, que nos permita trabajar en prevención y erradicación de la violencia desde los más pequeños, que nos permita trabajar en la afirmación de elementos positivos como el cuidado del medio ambiente, estrategias de educación que nos permitan aprovechar el tiempo libre con los jóvenes, porque una de las causas también es que muchos jóvenes que han abandonado las aulas pues ya no continúan sus estudios y han dedicado plenamente su tiempo a esta situación en la que se han sumado, y esto lo han hecho por falta de recursos principalmente en muchos de los casos. Pero también parte de la educación es entender lo que ha pasado en la comunicación ecuatoriana en los últimos años, programas de televisión que un poco hacen que esta vida parezca fácil, parezca atrayente para los jóvenes, y han caído muchos de ellos en esta situación. Por eso es que nosotros hemos planteado que todo este sistema educativo debe cambiar, y ahora es una alerta para todos los quienes están en el poder y quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, que lo hagan en función de la realidad que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que los maestros no podemos hacer mayor cosa más allá de lo que compete a nuestras funciones. Por ejemplo, nosotros no podemos requisar las mochilas de los estudiantes, así tengamos amenazas reales de armas de fuego o armas cortopunzantes que los estudiantes tengan. Nosotros no podemos inmediatamente revisar las mochilas o detener ese proceso. Entonces, en ocasiones se ha planteado que debemos llamar a la policía en ese momento, y muchas veces no acuden, ¿no? Por llamados menores no han acudido a las instituciones educativas, y eso también nos preocupa. Y en el caso de los maestros de Santo Domingo, si bien no se han hecho públicas las denuncias, ha sido más por temor, porque en realidad existen ya varios docentes que han solicitado cambio de institución educativa a otra zona o a otro distrito o a otra institución a propósito de las amenazas que han recibido. Amenazas vía WhatsApp, amenazas vía telefónica, mediante los cuales han buscado extorsionarlos, vacunarlos o tomar represalias por las actividades académicas que realizan. Entonces, hay temor en los maestros, por supuesto, no son mayoritarios los casos todavía. De lo que nosotros conocemos, por lo menos han sido de 4 a 5 casos, pero como insisto, nosotros no los hemos podido hacer públicos porque las víctimas en este caso prefieren mantener el anonimato, prefieren tener las cosas como es lógico, pues precautelar su vida, su integridad principalmente. Pero hay evidentemente casos de estos ya en Santo Domingo también, y todo esto nos preocupa, y en este sentido los protocolos deben incorporar también este tipo de acciones. ¿Qué hacer? El ministerio debe dar paso inmediato cuando haya las denuncias presentadas ya en la fiscalía de estas amenazas que reciben los maestros, dar paso rápido al proceso de cambio del docente. Pero no existe ese proceso, se demoran y en último de los casos no les dan paso. Entonces, estas situaciones nos preocupan, y por eso vamos a insistir en que el gobernador nos reciba en los próximos días también, porque no es posible que se mantengan las mismas autoridades educativas que no han proporcionado ninguno de los mecanismos para garantizar la seguridad de los estudiantes, que sigan siendo quienes dirigen la educación. Licenciada Gloria Toapanta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con esta información.
Gracias, Denis. Ahí estaba entonces una radiografía, lo que está pasando en el sistema educativo, pero sobre todo la falta de protocolos. Los docentes no saben qué hacer en medio de estas situaciones de violencia, de conflictos que se puedan desarrollar cerca de instituciones educativas. No hay claro un mensaje de cómo actuar, no hay un protocolo, un procedimiento, cómo proteger a los estudiantes, y esto se evidenció en todo el país a propósito de la jornada violenta que se vivió la semana pasada. La pregunta es, ahora que retornan a clase los jóvenes este jueves, ¿ya existen esos protocolos? ¿Ya se socializará con la comunidad educativa? ¿Cuál va a ser el alcance de los mismos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar? Hay muchas preguntas sueltas que para los padres y madres de familia nos hará preguntarnos 2 hasta 3 veces si nos sentimos seguros enviando a nuestros hijos a las escuelas. Vamos a avanzar con otros temas. El gobierno nacional ha anunciado que se han suspendido los apagones hasta el 29 de febrero. Los embalses de las principales centrales hidroeléctricas se mantienen altos gracias a las lluvias de las últimas semanas. Esto permite continuar con la suspensión de los apagones que se han extendido hasta finales del mes de febrero. Revisemos los detalles. El suministro de electricidad en el país está garantizado hasta el 29 de febrero. Por eso no habrá apagones hasta ese día. Lo anunció la ministra de Energía con un video en redes sociales. Gracias a los sectores industriales, residenciales y comerciales por arrimar el hombro y porque esto nos permite salir adelante. Las lluvias en el país son la causa de la buena noticia. Han permitido que los caudales de los ríos se recuperen y con ellos los embalses de las principales hidroeléctricas. El embalse de la Central Mazar en el río Paute se ubicó en 2.143 metros de altura, cuando hace un mes se encontraba en 2.123 metros. El embalse de Amalusa, también en el Paute, se mantiene hace un mes en 1.982 metros, 12 por encima de su mínimo de funcionamiento seguro. Las centrales Molino, Mazar y Sopladora, que están en ese mismo río, funcionan de forma permanente, cuando en la parte más crítica del estiaje llegaron a estar apagadas la mayor parte del día. Ahora entregan el 35% de la energía hidroeléctrica del país, superando a Coca-Cola Sinclair, que este miércoles, por ejemplo, entregó el 22% de la hidroelectricidad. Según las autoridades, los niveles de los embalses son suficientes para garantizar la provisión de energía hasta finales de febrero. En conjunto, las hidroeléctricas están produciendo entre el 75 y el 80% de la energía eléctrica que se consume en el país. Las termoeléctricas bordean una producción del 20%, por lo que la importación de energía de Colombia no llega en los últimos días ni al 1% de la electricidad que consume el Ecuador. 7 de la mañana con 53. La suspensión de los apagones no quiere decir que debemos levantar esta cultura de ahorro de energía a la que de pronto ya nos hemos estado acostumbrando un poquito en casa, apagando los focos que no estamos utilizando, no exceder ese consumo para también coadyuvar al tema de la crisis energética, que no es que se ha terminado. Las lluvias han permitido que se suspendan estos apagones, pero hasta finales del mes de febrero. Hay que ver qué ocurre más adelante. Los expertos dicen que si no se hace un mantenimiento al parque termoeléctrico del país, estos apagones podrían repetirse en el mes de octubre de este año. 7:54, vamos con información local. El comercio en la parroquia Yuriquín está agonizando luego del cierre de la vía Loac Santo Domingo en el kilómetro 83. Varios locales comerciales han decidido cerrar, otros han aprovechado la nula actividad económica que hay para darle mantenimiento a sus fachadas, pero realmente las personas que vivían de la venta por el paso de viajeros por la parroquia más dulce de Santo Domingo, resulta que han sido afectados económicamente bastante fuerte debido a esta falta de clientes. No hay quien llegue a la parroquia Yuriquín y esto pues se refleja en el cierre de los locales. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota, cortesía de Saracay Televisión.
La que una vez fue conocida como la tierra del dulce, ahora se empaña con el sabor amargo de la desolación, pues los turistas no llegan hasta Yuriquín, zona rural de Santo Domingo de los Sáchilas. Varios locales han cerrado tras quedar inhabilitado el paso en la vía Aloac por la caída de rocas en el kilómetro 83. Los comerciantes como Marcelo Parra han preferido vaciar sus estanterías y aprovechar para pintarlas, pues es de las pocas actividades que pueden hacer. Nuestros negocios están cerrados, estamos dando mantenimiento por la situación esta de la vía que se da cerrada y la situación mismo que se está dando en el país sobre el problema más grave que ustedes ya saben, que están al día más que uno. Nos obliga a dar mantenimiento a nuestras cositas. La prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas dijo que aproximadamente en 15 días podría ser habilitado el paso, pero ellos temen que no puedan resistir tanto tiempo. Algunos comerciantes como Consuelo Guamaní ya han sentido el fuerte golpe del cierre de la vía, pues su tienda se está quedando sin productos y los proveedores apenas llegan. Los proveedores uno que otro viene. La mayoría de esta semana que tienen que acostumbradamente vienen, no han venido. Entonces casi que la tienda también ya está desabastecida. Entonces en base a eso no sé hasta cuándo vamos a poder subsistir nosotros. En un 100%, las ventas han caído en los locales que venden dulces como la reconocida Melcocha. Jocelyn Molina, empleada en uno de estos establecimientos, mencionó que sus jefes han pensado en cerrar, pues la situación es delicada. Ella teme quedarse sin trabajo. Como estaban diciendo que van a abrir en 15 días, pero en 15 días yo lo veo demasiado porque a nosotros nos afecta full. En mi caso yo estoy estudiando y los estudios siguen y yo necesito dinero y aquí ya no hay cómo trabajar y no hay a dónde salir tampoco a trabajar por la situación de la inseguridad del país. Ahora ellos y su familia dependen de qué tan rápido trabaje la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas para habilitar la vía, pues el panorama es desolador. 7 de la mañana con 57 minutos. A esto se le suma la falta de mantenimiento en el puente que está sobre el río Memé. Esta vía está siendo utilizada como alterna por algunos conductores para poder pasar e ingresar a Santo Domingo. Es una vía de segundo o tercer orden que no ha recibido mantenimiento y que ahora pues el paso de estos vehículos pesados han puesto en riesgo esta estructura tanto del puente como también de la vía. Revisemos los detalles en la siguiente nota. El cierre de la vía Aloac ha provocado que los conductores tomen rutas alternas como la Florida a Las Mercedes para salir o llegar a Santo Domingo. Sin embargo, este acceso se encuentra en pésimas condiciones y la angostura de la misma dificulta el paso de los vehículos de gran tamaño. Como vía alterna, pues siempre sabe derrumben por allá, pues tiene que de ley ocuparse estas vías. Con el estado que esté de la vía también se demoran ustedes más para llegar hasta su destino. Sí, más se demora por los muchos baches y sí está feo. Puro hueco más, puro hueco. Ya tenían que arreglar y la otra como no vale la otra vía, la como está tapada, deberían arreglar primero esta, tener arreglada y ahí no arreglan. La alta afluencia vehicular y el paso del tiempo también han ocasionado varios daños en el puente sobre el río Memé. Solo un vehículo circula a la vez por la infraestructura debido al deterioro que presenta. Los conductores temen pasar, pero es la única opción que tienen. Tiene que arreglar esto porque muchos están transitando por aquí y entonces la vía se sigue dañando. ¿Qué tan peligroso es circular sabiendo que hay carros bastante grandes y sobre todo la vía es tan angosta? ¿Qué tan peligroso es? Es bastante peligroso. A lo menos carros grandes se encuentran y está demasiado estrecho está el camino. Sufrir un accidente de tránsito al circular demasiado cerca un vehículo del otro no es el único miedo de los conductores. Temen ser asaltados pues la inseguridad los acecha en esta carretera de segundo orden. Seguridad también está media dura también. Circular por las noches es más riesgoso debido a la reducida cantidad de luminarias y la señalética no es visible debido a la maleza. Los conductores exigen a la prefectura el mantenimiento de este acceso, pues es de las pocas opciones que tienen para llegar a la sierra ecuatoriana.
8 de la mañana, amigos. Con esto estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias por Más FM, la nueva radio de la tierrita. Gracias por su fiel sintonía. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Así llegamos al final de esta edición de Más Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos y confiar en nosotros para mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestro entorno. Recuerden que su sintonía es importante. Nos encontraremos en la próxima emisión de Más Noticias. Hasta luego. Inicio del espacio publicitario. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esa canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. En Importadora Sony, no solo celebramos la temporada, sino que también celebramos la tecnología de vanguardia. ¿Quieres lo último en tecnología, electrodomésticos y más? Ven a Importadora Sony. Visítanos en la calle 29 de Mágico Caniguas, sector 5 esquinas, porque en Importadora Sony, cada compra es especial y por eso queremos agradecerte con obsequios. Sí, escuchaste bien. Obsequios por todas tus compras. Haz de esta Navidad algo inolvidable, con lo mejor en tecnología. Ven a Importadora Sony y vive una Navidad llena de sorpresas tecnológicas. ¡Felices fiestas! El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Existen muchos lugares para vivir. Casas familiares, casas cómodas, casas acogedoras. Porque en una casa ponemos toda nuestra ilusión durante toda nuestra vida. Los detalles, los lugares especiales. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Tenemos casas de 180 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Con 3 cuartos, todos con baño, baño social en casa, área de lavado, patio posterior y delantero, parqueadero propio para 2 vehículos. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi, con la garantía de constructora e inmobiliaria Genai. Toma contacto 098-664-1831. Aplica para tu crédito VIP. Fin del espacio publicitario.